el ocio se va a mantener estable. No creo de que las nuevas tecnologías efectivamente le permitan al humano tener una mayor capacidad de ocio. Creo yo que es una promesa que se ha hecho en tres momentos históricos, digamos, de la sociedad moderna, y estamos en vista de un cuarto momento, por así decirlo, con la inteligencia artificial. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Estamos con Daniel San Martín, como toda la semana, intentando entender hacia dónde va el planeta. Y Daniel va a decir su clásica frase de apertura, tal como lo hago siempre yo también. Daniel, ¿cómo estás? Estoy bien, pero más que bien, hoy día, Tomás, tengo otra emoción, que es, que es la ilusión. Estoy ilusionado por el invitado que tenemos. La verdad que estamos haciendo un esfuerzo por traer gente interesante y el invitado que tenemos hoy lo es absolutamente. Bueno, Sí, no, te iba a decir de que justamente, o anunciar de que hablamos de si, tratamos de resolver o responder la pregunta si efectivamente vamos a trabajar menos en este auge de nuevas tecnologías. Terminamos hablando del valor del ocio e incluso de crecimiento. Daniel, ¿quién es nuestro invitado hoy día? sí, trajimos, era difícil encontrar el perfil, así que encontramos este personaje, Matías Muñoz. Él es economista de la Universidad de Chile y tiene un doctorado en, curioso esto, en política cultural. Básicamente, él se encarga de, perdón, me expliqué mal. Él tiene un doctorado en economía particularmente cultural. En otras palabras, es un experto del ocio. Ok, bueno, vamos con este experto del ocio, ¿te parece, Daniel? Vamos adelante. Estimadas, estimados, este breve video es para pedirles no solo su apoyo, sino que para hacerles una invitación. Nos ha ido bien con el podcast. Estamos creciendo, cada vez más gente nos escribe y por eso hemos decidido dar el siguiente paso de profesionalización. Y para eso queremos pedirles su apoyo. Hemos abierto un Patreon donde pueden inscribirse no solamente para hacer algún apoyo en términos económicos que les permita mejorar la producción, en traer más invitados, sino que principalmente, y aquí lo importante, para generar comunidad. La idea es que vayamos juntando un grupo de gente que realmente está interesada en tener esta mirada de futuro, en preocuparse de los temas realmente importantes y no las cosas del día a día. Que en esta comunidad todos juntos vayamos creando pautas, vayamos decidiendo los temas de los próximos capítulos y vamos decidiendo juntos cuáles son los temas que realmente vale la pena tratar, qué tipo de invitados deberíamos traer y así sucesivamente. Entonces, les hago esa invitación a todas y a todos. Apóyennos, únanse y creemos juntos esta comunidad de emergente, el futuro hoy. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Matías Muñoz, soy economista de profesión y soy doctor en economía cultural. Me especializo en políticas públicas y modelos económicos relacionados al sector cultural y al sector creativo. Recientemente trabajé en la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y estuve ahí viendo temas relacionados a derecho de autor y temas relacionados a transferencia tecnológica y desarrollo tecnológico para la industria creativa y también para otras industrias. Eso. Gracias por la invitación. Hola Matías, ¿cómo estáis? La verdad es que muchas gracias por hacerte el tiempo para venir a nuestro podcast. Y para entrar al callo de la conversación, acá con Daniel solimos discutir sobre si vamos a trabajar más o menos en un futuro cuando haya más tecnología, más inteligencia artificial, cuando se automaticen más cosas. Y tú justamente, parte de lo que hayas estudiado es cómo se da este fenómeno entre trabajo y ocio. Claro. ¿Cuál es tu pronóstico? Pronóstico creo yo de que, como estuvimos ahí haciendo o comentando anteriormente, va a haber una instancia en donde puede que haya más socio, puede que haya menos socio, sí va a haber una disrupción o un desarrollo tecnológico que te va a llevar a una situación distinta a la de hoy. Mi apuesta es de que el ocio se va a mantener estable. No creo de que las nuevas tecnologías efectivamente le permitan al humano tener una mayor capacidad de ocio. Creo yo que es una promesa que se ha hecho en tres momentos históricos, digamos, de la sociedad moderna, y estamos en vista de un cuarto momento, por así decirlo, con la inteligencia artificial, pero aún así creo de que la promesa no va a cumplir, no va a arrancar. Bueno, ahí no sé, Dani o tú, Tomás, ¿cómo lo ven? Como lo habíamos conversado anteriormente. Sí, yo que suelo tener la vista disidente, suelo a veces se me puede acusar de naive,
Pero yo efectivamente creo desde el fondo de mi corazón y desde la profundidad de mi cognición que esta vez va a ser diferente. Y la razón por la cual va a ser diferente es que anteriormente, efectivamente, ciertas tecnologías entraban en las revoluciones industriales anteriores, donde nos reemplazaban en algunas tareas, pero como seres humanos éramos capaces de reinventarnos o de encontrar nuevas actividades de valor económico donde podíamos generar nuevos tipos de trabajo. Sin embargo, si efectivamente la inteligencia artificial avanza en la dirección que yo creo que va a avanzar y que todas las líneas están mostrando de que está alcanzando en la capacidad cognitiva general, va a llegar un momento donde las máquinas van a ser, o uno podría aventurar que vamos a llegar a un momento donde las máquinas van a ser mejores que todos, que nosotros en la vasta mayoría de las tareas cognitivas, y en ese momento ya no hay reinvención, y por eso digo que es distinto, porque antiguamente las tecnologías eran específicas. Las máquinas heladoras eran muy buenas en esa tarea en particular, pero cuando inventemos una máquina que sea buena en general, para tener habilidades intelectuales generales, ya no esta capacidad del sector de los seres humanos de reinventarse y pasar a otras actividades económicas ya no va a ser tal, y por lo tanto vamos a estar, la vasta mayoría, creo yo, de los seres humanos, alrededor de un 70-80%, en una situación donde ya no hay nada que puedas hacer mejor, y por lo tanto, si es que administramos bien eso, si es que efectivamente creamos institucionalidad acorde, seamos capaces de redistribuir riqueza, y somos capaces de pagarle un ingreso a este 70-80% de la población, la gente no va a tener, y para mí algo bueno, otra opción que aprender a aprovechar su tiempo de ocio. Ok, antes de ir al grano de la conversación, creo que vale la pena un poco algo que Matías enunció que tuvo que ver con las revoluciones industriales pasadas. Matías, ¿por qué no así un recuento, un análisis, un por qué no se cumplió esta promesa en las anteriores revoluciones industriales? Porque en el fondo lo que, digamos, por ejemplo, la automatización de maquinaria relacionada al mercado automotriz, por ejemplo, se le planteaba al trabajador de que al automatizar ciertos procesos de ensamblaje y de construcción de los automóviles, los trabajadores iban a tener más tiempo para poder, digamos, ocuparlo en ocio, esparcimiento, desarrollo espiritual, personal, deportes, arte y cultura, etc. Pero como comentamos anteriormente, si es que un auto, por ejemplo, te demoraba 5 días en hacer un auto sin esa implementación tecnológica, con las nuevas tecnologías, en vez de tener un auto en 5 días, ibas a tener 10 autos en 5 días. No ibas a tener un auto en un día. En el fondo, el KPI o la variable fija del tiempo se mantenía y solamente se producía más dentro de ese mismo tiempo. Por tanto, no se afectaba la variable de ocio. Y creo que eso va a pasar también en esta cuarta revolución industrial y más aún en el mejor escenario, digamos, poniéndome, o sea, sacándome mi propio sombrero y poniéndome el de Dani, supongamos de que efectivamente se genera un mayor tiempo de ocio. El tipo de trabajo que va a tener o sea, las personas van a tener algo que hacer, ya sea remunerado o no, pero aquí estamos aspirando a trabajos no productivos, no sé, nos vamos a llenar de influencers y gente haciendo videos virales en TikTok y recibiendo remuneraciones por eso, que un poco se está generando, esos son un tipo de trabajos que no existían antes. Con la llegada de las redes sociales, llámese una instauración tecnológica, se están generando trabajos que por ahí, no sé, divulgan información, pero no están institucionalizados en empresas y obviamente tienen un pago significativo. Muchos, digamos, gente que es influencer o gente que tiene canales de YouTube donde mucha gente los ve, reciben remuneraciones significativas por ese contenido. Por tanto, es el nuevo, digamos, formato laboral post cuarta revolución industrial, no lo sé. Yo creo que, a ver, mi principal razón por la que creo que no va a haber una baja sustantiva es porque creo que uno siempre tiene la resistencia de la elasticidad de un humano dispuesto a trabajar en algo. Y si bien puede pasar lo que dice Daniel, de que en el fondo aparezcan inteligencias artificiales o licencias que sean muy buenas en todo, creo que hoy día ya existe un experimento natural que existe hoy día. Es decir, uno ve cómo en países donde la mano de obra es más barata, hay menos tecnología y menos maquinaria cuando se cosecha fruta, cuando se construye un edificio. Y el día de hoy, cuando uno, por ejemplo, puede tomar los últimos startups que tienen licencias que valen más de $200 para
poder apoyar a un abogado junior, y hay muchas empresas, por decirlo así, en el tercer mundo, que dicen, un abogado junior me cuesta $500, no me voy a gastar 200 en una licencia para que sea mejor. Claro. ¿Me explico? Y creo que esa resistencia de precio, de que en el fondo hay un humano dispuesto a trabajar por poco dinero, va a ser siempre la respuesta a una empresa que está pensando en automatizar un proceso y deja de automatizarlo porque es más simple y más fácil seguir contratando un humano más barato. A menos que esa licencia no cueste $200 y cueste solamente, comillas, $5, y tengo abogados por $5, y ahí entramos en una distopia donde básicamente ese ser humano necesita trabajar en algo y va a trabajar en cualquier tontera y listo. Y la promesa del ingreso universal no va a suceder porque una sociedad con ese nivel de distopia no tiene impuestos para poder pagar un ingreso mínimo universal. Claro, no tiene dónde sacar. Y solamente sobre el punto de las licencias y pensando un poco como a nivel de patente. Por ahí en una primera instancia esos softwares, las licencias de esos software efectivamente cuesten $200. Pero ya liberado, por ejemplo, el algoritmo del software y ya entrando como a competir otras compañías que puedan diseñar software parecidos, el precio de esa licencia debería bajar un montón, y en ese caso sí tendrías licencias de software, por ejemplo, de revisión de contrato. En vez de tener un abogado, tengo una inteligencia artificial que hace revisiones y diseños de contratos por, no sé, no me aventuro a decir un número, pero menos de $200, y eso comparado a un sueldo de un abogado junior. O sea, Sí, a ese mismo punto yo quería llegar, que al final el punto no es si existe o no existe la tecnología que pueda reemplazar, sino que el costo. Esto tiene que ser económicamente viable para las compañías en el mundo entero. Pero si no, si una va y sin ser demasiado, sin aventurarse demasiado, la ley de Moore, típica, bien entendida, no es que el número de transistores aumenta cada 2 años, sino que el costo de computación ha ido bajando de manera literalmente exponencial. Es decir, uno hace la proyección y la inteligencia, una unidad de inteligencia, si se quiere, baja de precio todos los años, y por lo tanto, lo que hoy día nosotros vemos $200 en 5 años o en 10 años, va a valer 1000 veces menos, o órdenes de magnitud menos. Y por lo tanto, una de las proyecciones que hace en términos de costo, va el costo de la inteligencia, y yo me puedo estar equivocando, puede que no sea en 5 años, puede ser en 7, pero efectivamente, al uno proyectar estas curvas, cuánto cuesta una unidad de inteligencia humana y cuánto va a costar una unidad de inteligencia artificial en 7 años, a mi juicio es indudable que vamos a llegar a un punto donde estructuralmente, aunque uno incluso volviera a un argumento malthusiano de cuánto es lo mínimo que le puedes pagar a un ser humano, el costo de unidad de inteligencia artificial va a ser menor. Y esto obviamente no es cierto para todas las actividades humanas. Van a haber ciertos genios, ciertos artistas que nos vamos a querer seguir viendo a los Messi en los estadios. Pero los grandes fotógrafos van a seguir con empleo, y las grandes modelos, pero un porcentaje podemos discutir si es el 1% o el 20% si nos ponemos generosos. sí. Pero la verdad que el 80% de personas que tienen empleos normales, que aplican su inteligencia al servicio de una labor remunerada, creo que van a ser reemplazadas tarde, temprano o tarde. Y solamente para agregar un punto respecto a tu visión, Dani, evaluemos también el supuesto de que todo trabajo es productivo. Yo no Sí, sé, yo creo, yo estoy con el equipo, digamos, no sé cuál están ustedes, de que no todo trabajo es productivo. Y por ahí estas disrupciones tecnológicas lo que hacen es a lo Schumpeter, digamos, como creación destructiva, ¿viste? Como se limpia, se filtra todo lo que no es realmente productivo, lo que realmente no contribuye, y se vuelve desde otro estado a reinventar y a generar empleo en base a lo que sí puede ser productivo o que sí contribuye a la sociedad. Y una pregunta, Matías, ¿cuál es la evidencia que tú puedes ver hoy día, o cuáles son de alguna manera también los experimentos naturales o la resistencia que uno ve hoy para pensar de nuevo, economías bien disímiles, o los casos donde tú has estudiado, que tú piensas de que no va a suceder esta vez, más allá de, como dice Daniel, las unidades de inteligencia cuesten tan poco? O sea, más que estudio, yo creo que es la visión de que, en el fondo, las tecnologías, bueno, lo que hablábamos anteriormente, cuál es la decisión de una compañía, por ejemplo, en
tomar una licencia de software o tomar una persona física para un trabajo específico. Tómalo desde el prisma, digamos, el negativo, el ocio, en general una atribución negativa en nuestra sociedad. Y en ese sentido, las empresas creo yo que no están dispuestas a liberar carga laboral de las personas en pro del ocio, porque se asume que el ocio es algo negativo. Ni siquiera entienden de que de hecho estamos, creo yo, trabajando, entregando un nivel de ocio subóptimo a las personas para que lleguen a un nivel óptimo de producción. Por ejemplo, había un estudio acá en España que hizo un profesor que se llama Nela Filimón, que es de la Universidad de Girona, que hablaba sobre qué actividades, y le preguntaba a las personas qué tipo de actividades ellos tienen asociados con la felicidad, por ejemplo. Obviamente nunca mencionaron trabajar, pero sí mencionaron asistir a eventos deportivos como el número uno, ir a cines o a teatros como número dos, y ellos hacer deporte como número tres. Entonces, esas tres cosas que están dentro del rango digamos, entran dentro de la categoría de actividades dentro del ocio, digamos, deberían estar en un nivel más arriba del que se encuentra hoy, pero se encuentran, digamos, restringidas por leyes o por iniciativas empresariales que te dicen, no, prefiero, porque para hacer estas cosas necesitas tiempo. Entonces, el instaurar un régimen de 40 horas laborales, por ejemplo, en Chile, o en Alemania creo que se discute el 37,5, creo. Alemania está discutiendo si es que no deberían volver a subir. Es que claro, porque fueron a 37,5 y ahora quieren subir, entiendo. Correcto. Pero bueno, si tienes el dato, ¿por qué razón querrían subir? ¿Cuál es el incentivo a subir, por ejemplo? El incentivo que están teniendo hoy día tiene que ver con desarrollo económico, que creo que ahí nos vamos en una discusión que es diferente y vale la pena tenerla en otro momento. ¿No? Pero yo creo interesante hacer el doble clic en algo que mencionaste a la pasada, en el fondo, ¿cuál es el nivel óptimo de ocio? Y por qué de alguna manera tenemos, si lo queremos así, un dilema al prisionero, donde si bien conocemos el nivel óptimo, siempre por decisiones individuales, ya sea de las personas o de las empresas, nos desviamos y caemos en un fuera de óptimo. Entonces, si pudierais precisar más o menos cuál es ese óptimo, cuál es la evidencia al respecto y qué es lo que crees tú, sería genial. Sí, o sea, es que es complicado, la verdad. Un óptimo laboral, creo que el problema está en la generalidad de lo que son los esquemas laborales. Porque hay actividades laborales que se cumplen, digamos, cierran su proceso, su ciclo con 2 horas. Y hay otras actividades laborales que cierran su proceso con 100 horas. El problema es que como tenemos que regular eso, simplificarlo y generalizar los esquemas laborales, al menos dentro de una empresa. ¿Cómo le puedes decir al, no sé, al gerente de recursos humanos que en realidad tiene que trabajar 3 veces más que el programador que soluciona un problema que le tardó 3 horas? Le tardó 3 horas, pero no lo puedes obligar. O sea, lo que debería ser correcto es que después de que termine su proceso, su ciclo productivo de tarea específica, él podría o ella podría estar liberado y podría invertir tiempo en personal y de ocio, pero no puede. Entonces se genera el efecto de la silla caliente. Estamos hablando de esto en las grandes corporaciones. En el cuerpo se genera el efecto de la silla caliente, en donde hay gente que está haciendo tareas no productivas por simplificar y por generalizar estructuras laborales. Llevar eso a un óptimo, no sé, creo que es un arte. O sea, ¿cómo voy a hacer un tailor-made de contrato para cada tipo de trabajador dentro de cada empresa? Eso sería el óptimo. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, inteligencia artificial, no sé, tecnología a disposición, si es que es posible. No lo sé. Sí, qué interesante ese punto, ¿no? Que efectivamente en estas discusiones cuánto hay que trabajar se hace una generalización de toda la sociedad y en realidad tal vez para la sociedad completa el óptimo sería que cada persona tuviera esquemas o cada cargo, esquemas de vacaciones distintos y todo asociado a por un lado a su actividad y por otro lado a sus propias personalidades. Tal vez el óptimo para algunas personas es trabajar 100 horas seguidas y después... Estamos hablando simplemente de trabajar por objetivos. Si el problema que tenemos es que nuestros contratos no son por objetivos, nuestros contratos suelen ser por horas o tienen de alguna manera una carga cultural de que es por hora. Sí. Tú terminas tu objetivo, cuentas que lo terminaste y dicen, bueno, te queda tiempo, algo más. Sí, efectivamente. Y también incluso dentro de los esquemas, o sea, está el esquema per se, que obviamente no se, por ejemplo, en la era post-pandémica,
no se tocó ese tema, pero sí se tocó el placement del trabajo, que obviamente cambió y rompió esa estructura y ahora hay trabajos híbridos, remotos y cosas que antes mm, se discutían, no se implementaban porque había una inversión en infraestructura, porque tiene que haber una infraestructura grande de un banco, porque es un modelo de señales y un montón de cosas. Pero hoy en día, bueno, se tocó el placement del trabajo, pero no se tocó el esquema del trabajo. Si es que se va a tocar a futuro, sería genial, porque eso nos daría más tiempo digamos, del tema de discusión, que sería tiempo personal, tiempo para desarrollo espiritual, tiempo para deporte, tiempo para, que es lo que manejo más, vincularte con el arte y la cultura, que también hay una vasta literatura que te demuestra que vincularte con este tipo de actividades te genera un desarrollo a nivel personal significativo. Eso mismo te iba a preguntar, Mati, porque uno acá, o yo en particular, hago el supuesto heroico de que dejar de trabajar es algo bueno y que tener más socios es muy bueno. Pero no sé si existe literatura que muestre esta relación efectivamente empírica entre más ocio y más bienestar o más felicidad. Sí, sí, bueno, justamente te había recomendado un libro que se llama The Refusal of Work, sí, ese es mi trabajo. Sí. Refusal, tachado bastantes veces. Y nada, es básicamente economía laboral de reivindicación del ocio. O sea, es técnico, pero en realidad se lee fácil. De hecho, si quieren, puedo dejar el link Sí. después porque Vamos a dejar el link acá en la descripción. Yo me leí los 2 primeros capítulos. Así. buenísimo. Y en el fondo ese libro, The Refusal of Work, explica un poco eso, de que, o sea, el título lo que aboga es decir, bueno, este tipo en realidad es un autor que no le gusta trabajar básicamente y busca como que te genere esa sensación negativa, este tipo es un ñoqui, o sea, no le gusta el trabajo. Pero no, justamente el libro, la idea fuerza del libro es que la reivindicación del ocio viene por los beneficios que te genera el ocio y por los beneficios que te genera el ocio a nivel laboral. Y eso es algo que obviamente, o sea, si viene un manager y trata de implementar ideas que están plasmadas en el libro respecto a darle más espacio, a darle incluso espacio a los trabajadores dentro del horario laboral para que desarrollen ocio, para que tomen breaks, pero breaks no me refiero a que se vayan a tomar un café y ahí sigan hablando de trabajo, sino que efectivamente hay una desconexión de lo laboral para poder reconectar. Eso les va a repercutir positivamente en productividad finalmente. Oye, una pregunta, Matías, que haciendo un poco el challenge sobre esto, que es un tema que a mí me gusta y también he leído bastante. Por un lado, pasa de que uno ve justamente culturas corporativas más modernas que de alguna manera intentaron abrazar eso, ¿cierto? Y uno ve como el clásico paradigma medio caricaturesco, la mesa de ping-pong y el taca-taca o futbolito en Google o en Facebook, y Google uno llega y hay un desayuno espectacular y uno tiene lugares muy lindos, con colores, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, si bien se da esa cultura tan amigable e inclusiva, uno termina medio atrapado en el trabajo. Sí. Es decir, uno llega cada día más temprano porque quiere los huevos pochados que son perfectos y uno se va muy tarde porque se quedó tomando en el bar del trabajo. ¿Bien? Exacto. Entonces, primero, un poco, si lo puede hacer un poco una reflexión sobre esa trampa de que también es deliberado. Es decir, la empresa Google el primer día no puso la mesa de ping-pong porque quería mucha más felicidad, quería justamente una cultura laboral que fuera más atractiva y por lo tanto se transformara en una ventaja competitiva versus que le levantaran a los empleados y se los llevaran al startup del frente. Y por otro lado, una segunda tendencia que corre en paralelo, pero es que, tal como en las primeras revoluciones industriales y Keynes u otros economistas decían a principios del siglo pasado de que íbamos a trabajar la mitad, íbamos a trabajar la mitad porque íbamos a ser capaces de producir lo mismo con la mitad del tiempo. Y la verdad es que hoy día somos capaces. El problema es que nos gusta vivir con el doble o con el cuádruple. Es decir, probablemente si cualquiera de nosotros trabajara la mitad del tiempo y comprara y viviera el estándar de vida que podríamos con la mitad de nuestro sueldo, aún así viviríamos un estándar superior a alguien de 1900. Es que, Mi pregunta es, ¿por qué eso no pasa? ¿Por qué no hay más personas? Sí. 2 preguntas ahí No, gigantes temazo. lanzadas. Y me encanta el tema porque de hecho o sea, me voy a enganchar primero de la segunda pregunta, que creo que es lo Ok. más relevante y lo más general, diría yo, que es la teoría del decrecimiento económico, que es un temazo porque finalmente es instaurar
instaurar la idea de que en realidad tienes que crecer, o sea, de que tienes que producir una cierta cantidad y que no hay razón real para producir más que eso. Había una frase en este minuto, no me puedo acordar, que también era un libro que tengo ahí en el Kindle, que el autor hablaba sobre crecimiento económico y decía, en la vida, en el mundo, hay solamente un componente, un caso, un escenario, donde hay algo que crece infinitamente y sin razón alguna crece infinitamente, que son las células cancerígenas. Exacto. Y me pareció, dije, es que eso es, o sea, en realidad, ¿qué somos? Estamos tendiendo a una conducta de producción como una célula cancerígena. O sea, nosotros somos, metafóricamente hablando, si seguimos con estas conductas de producción, una célula cancerígena. Disculpa, Tomás. No, te iba a decir, fue una frase de Agent Smith en Matrix. Ahí va. No, pero lo vi, ¿en serio? Lo vi O sea, no es, creo que también está en otro lado. No creo que sea la fuente original, Pero- Agent Smith. O Sí. bueno, el scriptwriter de Matrix, pero lo vi ahí en el libro, lo tengo ahí al lado. Entonces, En realidad dice, bueno, no importa. tremendo. No, que el agente Smith dice ustedes son un virus, no dice Sí, son es un verdad, virus. dice somos un virus, no dice que Sí, somos así que no puede ser esa la fuente original. Esto es un fan service para toda la gente que ama Matrix que estaba pensando ahora, no dijo eso. Que hace una fake news. Nada. Pero eso, crecimiento en el fondo relacionado al autor, crecimiento, digamos, a perpetuidad, sin razón, sin motivo alguno, lo vinculado con las células cancerígenas. Entonces tiene que haber un discurso, en el fondo tomando un poco tu segundo punto, en donde tenemos que decirle a las empresas, bueno, en realidad, ¿qué empresas necesitan crecer? ¿Cuánto deben crecer? Y dentro de la economía no todo tiene que crecer exponencialmente. Porque tú me dices, bueno, es que si limitamos el crecimiento, no sé, de los laboratorios que están desarrollando nuevas tecnologías, nos va a perjudicar como sociedad. Bueno, si es que hay un laboratorio diseñando, no sé, ingeniería de alimentos y ingenierías para transporte que afecten efectivamente el bienestar de las personas, bueno, que sigan creciendo. Pero una empresa que en realidad, o sea, sin nombre obviamente, pero una empresa que ofrezca, no sé, consultoría o asesoramiento estratégico para la banca, qué sé yo. Cosa que yo digo, bueno, obviamente debe tener un crecimiento orgánico, pero también tiene que llegar a un punto de saturación. Y que no sea un leitmotiv real el destinar, por ejemplo, el comprometerse a un crecimiento year on year y que eso sea la razón de por qué hay que crecer. Hay que pensar por qué tengo que crecer. Y si no hay que crecer, no hay que hacerlo. Y punto. Y si quieres crecer a perpetuidad, bueno, cámbiate de industria, desarrolla tecnología, contribuye a la sociedad. Pero no todas las industrias deben ser miradas por la misma lupa. El problema es que ahí creo que nosotros hoy día, para hacer el contrapunto del decrecimiento, es que tenemos una trampa política. Es decir, es imposible saciar, comillas, la expectativa de crecimiento de que cada persona quiere que el año siguiente le vaya mejor que el año anterior. Al mismo tiempo, uno tiene una población creciente que tiene que encontrar trabajo y si es que no lo encuentra, tenemos un problema. Entonces, hay un problema político de expectativa. O sea, yo también soy como pesimista. Hay un ánimo natural del ser humano que siempre lo ha habido, de competir entre nosotros, de competir entre pares, de querer cada vez más. Somos una especie expansiva, nos gusta o no, y con mayores tecnologías y todo vamos a seguir siendo expansivos. O sea, yo ahí tiendo a discrepar un poco del punto de hacer esta como detención artificial porque simplemente creo que no es creíble. La competencia geopolítica, estamos atrapados en una dinámica, en un que se llama Moloch, de que los estados, si ven que el otro está compitiendo y creciendo, entonces al final la pregunta es cómo hacemos que ese proceso de crecimiento que según yo es inevitable, no solo según yo, sino múltiples autores, no nos destruya el proceso y seamos capaces de, el día de mañana, de expandirnos de la Tierra, conquistar otros mundos sin matarnos a nosotros mismos en el proceso, pero no creo que sea posible detenernos. 2 puntos. Uno, reivindicar mi quote, y era de Jason Hickel, y el libro se llama Less is More, How Degrowth Will Save the World. Ese es el libro. Okay. Y 2, un poco con tu punto, Dani, de cómo en el fondo calibramos los países, empresas, para no sobreproducir, es castigar el sobrestock. Si tú económicamente castigas la sobreproducción, calibras a que las empresas se mantengan dentro de un nivel, pudiendo producir más,
pero sabiendo que producir más les va a llevar una multa medioambiental, pero una multa de verdad, no una multa simbólica. Una multa medioambiental o una compensación, o que derechamente no lo puedan hacer, o sea, prohibitiva. No que haya una compensación, no que sea una imposición, o sea, un impuesto o una multa, sino que sea una prohibición y una limitación de la producción. Pueden ser los dos approaches, Claro. obviamente dependiendo del modelo económico. Es interesante esto. Creo que de todas maneras, por decirlo así, reduciría los desechos, el desperdicio, pero probablemente también lo que haría es que encarecería mucho de esos servicios. Muchas veces generar grandes stocks te termina generando economías de escala, que termina haciendo las cosas más baratas, y hacer todo just in time o todo mucho más medido terminaría siendo más caro. Pero por otro lado, al final es el problema de fondo de que hoy día el crecimiento implica desechos. Y yo creo que la pregunta o el sueño que hace eco Daniel es decir, bueno, ¿cómo el crecimiento, es decir, yo soy capaz de estar mejor que ayer sin que esto sea una suma de un juego suma cero, donde yo le quité a alguien y ese alguien puede ser el planeta? ¿Cierto? Si es que yo simplemente consumí una unidad más de mundo virtual o una unidad más de algo de comodidad, y esa unidad extra de comodidad de virtual no fue un servidor que tuvo que contaminar y consumir energía en algún lugar del planeta extra, no tuve que quitar a alguien de su asiento, eso es lo que no sé si se puede lograr. Es que la ¿Me respuesta es que explico? no se puede. Porque el decrecimiento, dada la estructura económica actual, todos sabemos lo que sufre un país con un día que decrece. Pero porque también la medición, o sea, el éxito del país está medido en base al crecimiento económico, o sea, está midiendo al indicador, o sea, el Exacto. crecimiento PIB creo yo que es un indicador que hoy en día está obsoleto. O sea, se ocupa, pero me parece que es como cuando ves un modelo económico y, bueno, la economía clásica en el fondo asume racionalidad del ser humano y un montón de cosas que más se preferiba menos, Ujú. que en el fondo tú sabes de que es una simplificación de la realidad, de que el Seguro. humano toma decisiones irracionales y que el mundo se basa en decisiones que muchas veces son irracionales y que está bien también incorporarlas. Entonces, de la misma forma, instaurar en la agenda otros indicadores de desempeño, de éxito, de aplausos, que no tengan que ver con crecimiento económico. No, eso es que iba a ser la pregunta provocadora ahora. Entonces, dado todo lo que hemos conversado en el capítulo completo, ¿no valdrá la pena, y es una pregunta, forzar el ocio? Decir, mira, en realidad si todos trabajáramos 2 horas, ya podríamos producir todo lo que necesitamos, y hay evidencia de que más ocio es más felicidad. Por lo tanto, la única manera de escapar de esta trampa de la competencia entre individuos es que desde arriba se diga, mira, estás obligado a tener, no sé, 90% de tu tiempo en ocio, y con eso se resuelven ambos problemas. Es lo que, bueno, esta frase es muy cliché, pero como lo hacen en países escandinavos, 3 puntos, rellena la frase, el ocio, o sea, las actividades relacionadas al ocio, ya sea deporte, ya sea arte y cultura, muchas veces también están vistas como bien público. Entonces, el Estado muchas veces instaura agendas de actividades relacionadas a espiritualidad, a deporte, a arte y cultura, en donde las personas solo tienen que ir. Esa es su única obligación. No tienen que pagar por asistir a estas cosas. ¿Por qué razón? Porque el Estado entiende, y ahí va el link, digamos, con lo que dice Dani, el Estado entiende el beneficio de esas actividades, a pesar de que tú no lo sepas. Por ahí tu nivel, porque eso es lo otro, arte y cultura, para realmente entender el valor que tiene el arte y la cultura en tu vida, tienes que llegar a cierto nivel educacional. Eso no significa que la gente que no tenga ese nivel educacional no se vea afectado positivamente por la actividad, solo que no lo sabe. Entonces alguien tiene que guiar, digamos, al consumidor o al ciudadano para decir, mira, yo te voy a dar algo que te va a hacer bien. Tú no sabes, pero te va a hacer bien. Y hay gente que obviamente lo sabe de antes y está dispuesta a pagar también, por eso también está la alta cultura, qué sé yo, hablemos, no sé, ópera, teatro, no sé, en grandes obras de teatro que cuestan un dineral, festivales caros, etcétera, pero también hay mucho actividad de barrio, hay mucho festival comunal, digamos, ligas de deporte, fútbol, canchas, qué sé yo, cosas, que le generan un impacto positivo a la sociedad. Entonces es eso, la reivindicación del ocio para que la gente entienda que las sociedades exitosas tienen una cantidad de trabajo contenida, moderada, una agenda de
de necesidades, ya sea salud, vivienda, educación, seguridad, cubiertas con impuestos, con los mismos impuestos que te sacaron a ti, digamos. O sea, no trabajaste 80 horas y los impuestos que te sacaron alcanzan a financiar esas cosas. Ojo con eso, con la discusión que hablamos de Alemania, como, bueno, Alemania no tiene recursos y por ende están faltos de recursos y quieren aumentar las horas laborales. Ojo con eso. Por ahí no es ese el driver para poder El camino. recaudar más impuestos. La verdad es que muy interesante, Matías, y da para discutir un poco más, pero la verdad es que ya se nos acabó el tiempo, pero sin duda a todos quienes les interese el tema, tienen ahí a la mano los links que dejamos en las notas. Daniel, Matías, no sé si tiene algún otro comentario para ir cerrando la conversa. No, yo antes de que Matías cierre, yo solamente quería agradecer la visita de Matías acá. Varios puntos que a mí simplemente me abriste un poco los ojos en algunos sentidos, Matías. Así que agradecerte profundamente tu tiempo y tu sabiduría. No, gracias a usted por la invitación y bueno, si a futuro quieren también indagar un poco en el específico, en la teoría específica sobre las industrias creativas, la cultura, el arte, nada, feliz también de participar porque ahí también hay mucho que picar. Así que eso, le agradezco a los dos, Tomás, Daniel, por la invitación. Muchas gracias a ti, Matías. Queridos, un detallito que se nos olvidó contar. En este emprendimiento, en estas ganas de que efectivamente este podcast siga creciendo, sea más sustentable, podamos tener una comunidad más grande, no nos queda otra que tratar de hacerlo más sustentable y por lo tanto nos unimos a algo que se llama Patreon. Yo encuentro que lo más entretenido es que podamos tener una comunidad directa donde conversemos y vayamos definiendo las pautas. Vamos diciendo de qué conversar y ustedes nos vayan ayudando a decir, oye, este es el tema de esta semana, este es el ángulo, estos temas tenemos que abordarlo, etcétera, etcétera. Y creo que esa es la gran invitación, ser parte de esto. Y lo mismo, si se quieren poner con un par de luquitas o un par de dólares, van a ser muy bien agradecidas. No van a ser para nosotros, van a ser simplemente para la producción. Y eso. Bueno, queridos, un abrazo a todos. Que tengan una muy buena semana. Oye, Daniel, buena la conversación. Creo que nos quedamos, de hecho, medios cortos. O sea, por lo menos creo que más de un tema lo dejamos a medio camino porque si no habríamos profundizado demasiado y necesitaríamos un podcast de 1 hora y media. Es que estos temas abren tantas vertientes, tantas aproximaciones distintas, pero fue interesante por dónde terminamos, ¿eh? Y debo decirle a las personas que nos escuchan que nos desviamos de la pauta que teníamos porque entramos en los temas que yo creo que son realmente fundamentales, de qué es lo que queremos como sociedad. Y yo genuinamente quiero escuchar las opiniones de las personas, de aquellas y aquellos que nos escuchan por toda Latinoamérica, de su visión sobre si efectivamente creen que vamos a trabajar más o menos, creen que es buena una vida de puro ocio, una vida sin trabajo es efectivamente mejor, así que estamos abiertos, ojos atentos a sus comentarios. 2 comentarios. Yo creo que primero vale la pena saber también a nuestra audiencia si le interesa que alguna de estas conversas la hagamos más larga y en vez de tener un podcast de media hora, tengamos un podcast de 1 hora completa. Hay podcasts por ahí que duran 3 y hasta 5 horas. No nos vayamos en esa porque tendríamos que dedicarnos full time a esto. Pero tal vez podemos darnos la licencia de tener conversaciones más largas si es que ustedes nos cuentan que les parece bien y que escucharían el podcast en esas condiciones. Y lo segundo, Daniel, y fue algo que no llegamos a la conversa y solamente para dejarlo como un tema puntual, y es que yo creo que uno puede trabajar mucho menos en la medida que encuentre una actividad que efectivamente te entretiene y te llena. Pero yo veo muchas personas que incluso estando en vacaciones, a veces como que quieren volver a trabajar, como que no tienen esa actividad de ocio, ya sea pintar, escribir, leer, que les llene un día completo y terminan aburridas. Entonces, pero yo creo en una sociedad futura donde efectivamente nos encargamos de tener guías espirituales, de tener todos los mecanismos sociales, tanto culturales como institucionales, para promover que las personas tengan ese propósito, tengan esa actividad y tengan ese deleite de su tiempo libre. Entonces, déjame creer, Tomás. Sí. No, yo creo que pasa también por un aumento sustancial en nuestra capacidad como emocional, cognitiva, espiritual. Es decir, lidiar con la ansiedad de querer producir más y lidiar con la ambición de querer estar cada día mejor, incluso cuando ya se está. Es decir, hay muchos estudios que más o menos definen cuáles son los umbrales de ganancia y de posiciones materiales que ya no te dan más felicidad, pero también sabemos, esos mismos estudios te cuentan que la gente busca el doble y llega al doble y no necesariamente está más feliz. Entonces, bueno, es una conversación larga, queridos, como siempre, muchas gracias por escucharnos. Si les gustó este podcast, les agradecemos mucho
que se le recomienden a sus amigos, a su familia, a quien tienen al lado ahora caminando, a quien sea. Porque estos temas emergentes son los que importan, ¿no? Sí, no, bueno, como siempre dice Daniel, vale la pena conversar estos temas que tal vez no son tan urgentes, no son tan populares, no son lo que captan la atención o el titular en el diario, pero que justamente son los que le están dando forma a la sociedad en la que vivimos. O sea, ¿qué puede ser más importante que definir la sociedad que queremos si es que tenemos la capacidad técnica de hacerlo? No hay nada más importante que nuestra futura felicidad. Así que, Eso. Queridos, un abrazo muy grande y que tengan una muy buena semana. abrazo. Chao, chao.